Entonces, la causa de la diferencia entre una y otra de estas oraciones es que en la vocal podemos distraer nuestra mente, como ya lo dijimos, ¿sí? Y nos quedamos nada más con el reflejo condicionado de la palabra. Y en la mental son todas nuestras potencias dirigidas al Ser Supremo. Y si por un momento nos apartamos de Él, en ese momento se pierde la oración. O sea, y estas son las continuas distracciones que sufrimos a veces en la oración mental. La oración mental es tan poco buscada porque requiere una concentración absoluta, ¿sí? Una oración absoluta en lo que estamos haciendo. Y es muy celosa, la oración mental es muy celosa, por lo cual no nos permite hacer otra actividad. De ahí la razón de que aún los religiosos no la practiquen como se supone que la deberían de practicar, sin descanso, a tiempo y destiempo. Creo que esto nos deja total y absolutamente sin comentarios. Otra de las causas de que no sea tan buscada, tan solicitada esta oración, es que requiere de dejar toda actividad que no sea sumergirnos en esta contemplación. Y la otra, la oración automática que tenemos, la oración vocal, incluso hemos acostumbrado a estar haciendo una acción y disque rezando. Y uno de los ejemplos es el rosario. Cuando el rosario se reza, meditándolo en perfecta sintonía, tratando de entrar en este recuerdo y entendimiento de los misterios del rosario, está bien. Pero en ocasiones, cuando vamos de viaje, cuando vamos manejando, cuando vamos en la calle, y van rezando, y van rezando, y van rezando el rosario, ¿qué están haciendo? Es poner un LP, una USB, o sea, en nuestra mente para seguir continuamente, pero sin poner atención. La oración es necesaria, necesaria. La escritura, o sea, la Biblia, ¿no? Toda la revelación pública, nos enseña la necesidad de la oración. Jesucristo nos insiste en ella, ¿sí? Vigilad y orad para no caer en la tentación, nos dice en el Evangelio de Mateo. Y es necesaria orar siempre y no desfallecer. Pero el secreto de la oración está en la unión del hombre con Dios. Ahora, un punto esencial para llegar a comprender la importancia y la realidad de la oración la descubrimos en la carta a los Romanos de San Pablo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice lo siguiente. Dice, el Espíritu Divino ayuda, ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene hacerlo, el mismo Espíritu hace o produce en nuestro interior nuestras peticiones a Dios con gemidos que son inexplicables. Pero aquel que penetra a fondo los corazones conoce bien qué es lo que desea el Espíritu, el cual pide nada por los santos que no sea según Dios. Esto es muy demostrativo y nos está dando a conocer que no sabemos cómo orar, que nuestra oración no es agradable a Dios y que debe ser el mismo Espíritu Divino quien supla nuestra deficiencia. Esto creo que es excelente. Si el Espíritu Santo tiene que venir a suplir lo que nosotros estamos orando, la conclusión es que no sabemos orar. Y que para que esa oración sea efectiva, tiene que ser modificada de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios desea
y de acuerdo a lo que Dios requiere, no a lo que nosotros estamos queriendo dirigirla. Bueno, eso es una posibilidad. Pero otra posibilidad que hay de esto mismo que dijo San Pablo es que no se trate solamente de una simple suplencia, ¿sí? Por no saber orar, sino que la verdadera y real oración debe terminar en esto, en que sea el mismo Dios quien desde nuestro interior se hable a sí mismo. Y como el hombre no lo sabe y por tanto no le da la posibilidad de hacerlo, es él mismo quien a través de su espíritu hace lo que la criatura debería de haber hecho. Si esto realmente es realidad, esto que estamos proponiendo aquí, entonces quiere decir que la práctica de la oración no solo lleva la finalidad que hemos pensado, o sea, no solo es esa finalidad de acercamiento, sino que su verdadera y única finalidad sea crear el plano adecuado, el lugar adecuado para que Dios pueda venir a morar en nosotros y desde nosotros hablar, orar, obrar, o sea, pagarse en amor, darse la gloria que merece por todo lo que ha hecho, o sea, darse la retribución completa. Eso es quizá la mejor forma, la mejor, como diríamos, posibilidad de entender estas palabras de San Pablo. ¿San Pablo las habrá querido decir con esta finalidad? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, porque el Espíritu Santo, que es el que inspiraba a San Pablo, no estaba en las condiciones ni en el momento de poder dar a entender estas cosas. Entonces San Pablo lo pone simplemente desde el punto de vista de decir, no sabemos orar, por eso el Espíritu Santo tiene que modificar nuestra oración para darle a Dios lo que realmente Él quiere recibir de nosotros. En esta otra, ya con las revelaciones que hemos tenido a través de los escritos de la sierva de Dios, de Luisa Picarreta, en este momento ya tenemos esta otra posibilidad, ¿sí? Y creo que es muy, muy precisa, porque debe ser esto, que sea el mismo Dios desde nosotros quien se dirija a Él. Y ya no es un dirigirse para ponerse en contacto, sino es un dirigirse para amarse, es un dirigirse para darse la gloria, la retribución, el amor, todo lo que hemos dicho, pero en la misma medida, con la misma naturaleza, con las mismas cosas de Él, para que esta oración realmente sea agradable, aceptable, acepta a Él. O sea, que sea una relación a la par, uno con uno. Conviene recordar que en la humanidad ha transitado prácticamente por 4 etapas en su camino de unión con Dios. Etapas en las que su relación con el Ser Supremo, o sea, ha variado, ha variado esa manera de estar en relación con Él o de estar junto a Él. En la primera etapa, solamente 3 personas, 3 seres han estado en esta etapa de unión con Dios. El modelo y primigenio, el modelo inicial de todo es la humanidad de Jesús, la humanidad de su Madre Santísima y la humanidad de Adán en el principio de su creación. En Jesús creo que se entiende perfectamente. O sea, Él siendo la humanidad del Verbo Eterno, siendo Dios en sí mismo, no hay ninguna separación entre ellos. Aunque debemos recalcar, esto debemos entenderlo perfectamente. La humanidad de Jesús, esa humanidad del Verbo Eterno, es verdadero hombre. No es Dios por naturaleza,
no usufructa los dones y todo lo que la divinidad es, no lo tiene porque sí, porque es la humanidad del Verbo, sino Él se lo tiene que ganar. Él se tiene que unir voluntariamente porque es verdadero hombre. Pero de todas maneras, o sea, Él vive en una unidad, en una unión total con su voluntad divina, con su vida divina, de tal manera que es a la par con su misma divinidad, pero desde la humanidad. Él es el modelo de todos. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. O sea, por eso Él es el primogénito de todo. La segunda humanidad que fue creada esta humanidad sí fue creada, que es la de la Virgen Santísima. O sea, ella desde el primer instante de su concepción fue inmaculada, o sea, fue exenta de la mancha original y por lo tanto, cuando hemos tenido la idea de que la Virgen es inmaculada y lo cual quiere decir que no tiene pecado original, eso es una tremenda equivocación. No estamos hablando de que no tiene pecado original, el pecado no se hereda, ninguno hemos tenido pecado original. Lo que tenemos es la consecuencia de la desobediencia de Adán. Esa desobediencia que ocasionó que él perdiera los dones y todo lo que le había sido dado como un don en relación a su creación, que era la vida divina y la voluntad divina, la sabiduría infinita, la sabiduría infusa, la inmortalidad, la impasibilidad, en fin. Pero eso es lo que él pierde. Como lo pierde, ahora sus descendientes, que somos toda la familia humana, no lo recibimos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos en María, nuestra Madre, que es inmaculada, lo que estamos diciendo es que tiene en ella vida divina, voluntad divina, todos los dones que le habían sido dados, la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia infusa. Entonces, María también entra dentro de esta categoría de la primera etapa de relación con Dios, en la primera etapa de santidad, vamos a decirlo así. Y Adán, o sea, fue puesto como cabeza de misión de toda la familia humana. Se le dotó de todas las prerrogativas necesarias al ser creado, para poder ser imagen y semejanza del Verbo encarnado. Ahora, en estas tres personas se distingue perfectamente la primera manifestación de religiosidad, la cual no era a base de manifestaciones externas, de oraciones, de cultos o prácticas inventadas por el hombre, ¿sí? Inventadas por el hombre o sugeridas por inspiración divina. No era esto, sino que era la experiencia misma de la divinidad, o sea, la experiencia misma, experimentar, vivir la divinidad en la criatura, ¿sí? Y esto es lo que en el interior del hombre se vivía esta relación y que por medio del actuar, por medio de los actos de nosotros, por medio de esos actos se iba engrandeciendo la experiencia de Dios. O sea, el hablar de la criatura, ahí se mezclaba el hablar de la divinidad, el hablar de Jesús, en el latir del corazón, en el respiro, en todos en el funcionamiento de nuestro organismo, se fusionaba también el organismo de Jesús. En nuestras intenciones, en nuestros pensamientos,
se fusionaban los pensamientos, las intenciones de Jesús. Por lo tanto, todo era divino, todo era unidad, todo era fusión. Y nos dice Jesús en los escritos de Luisa Picarreta, que en el alma que vive en la divina voluntad ya no debe decir lo tuyo o lo mío. O sea, ya no hay esa separación. Ahora es lo nuestro. Ya no hay tuyo, ya no hay mío. Eso nos indica esa fusión que había entre la criatura y la divinidad. Por lo tanto, ya no había necesidad de oración, porque la oración era con la finalidad de llegar, de acercarnos a ella. No había separación entre Dios y la criatura, no había invocaciones, no había prácticas especiales, no había necesidad de leyes, no había necesidad de reglas, no había necesidad de sacramentos, En el inicio no había sacramentos. Dios no dejó sacramentos, no le dio sacramentos a Adán. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. O sea, porque no había necesidad de recibir en la gracia o recibir al Creador. En el cielo no hay sacramentos. Las almas que están en el cielo no hay oraciones, no hay novenas, no hay ningún tipo de práctica religiosa. En el cielo no hay comuniones, en el cielo no hay confesiones, en el cielo no hay bautismos, en el cielo no hay confirmaciones. ¿Por qué? Porque ya la criatura se unificó con su creador, que esa es la finalidad de toda la creación. Ese es el punto, ese es el cielo. El cielo es vivir en esa unificación con su creador. Ahora, empezamos a medio vislumbrar lo que querrá decir vivir en la divina voluntad. Querrá decir vivir en esta unidad con su creador y por lo tanto la no necesidad de todas estas prácticas que son prácticas para unirnos con Él. No necesitamos ni siquiera de la Eucaristía, que la Eucaristía, punto culminante de toda esta iglesia que tenemos, es el punto máximo que tenemos. Vivimos en una iglesia eucarística, que es la presencia real de Jesús en el sacramento, para recibirlo, para alimentarnos de Él, pero es una alimentación temporal. La presencia real de Jesús en el sacramento nos dura escasos 10 minutos y en el momento que la especie se consume por efecto de la digestión, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia, que son los efectos de la vida divina, y la gracia dura hasta que pecamos. Entonces, la vida en la divina voluntad es unión perenne, constante, fusión, fusión con Jesús, fusión con Jesús, que va más allá de la vida sacramental de Jesús en la hostia. La vida sacramental de Jesús en la hostia la hostia es el cuerpo, la sangre, el alma de la divinidad. Ahí está, pero no le brinda nada para poder actuar. Jesús no puede actuar a través de la hostia. Jesús no puede actuar a través del vino. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza adecuada para que Él pueda poner en eso sus funciones, que pueda llevar a cabo sus acciones. En nosotros, o sea, en la criatura, Él puede recibir, o sea, puede recibir todo lo que es nuestro, todo nuestro ser, para que Él lo pueda usar para poder repetir sus acciones. Y ahora Él puede hablar a través de nosotros,
Él puede respirar a través de nosotros, pensar a través de nosotros. O sea, somos el punto adecuado para que Él ponga su vida en nosotros, pero una vida actuante, una vida en la que se le permita a Él llevar a cabo todo lo que Él es, todo lo que Él realiza. Entonces, esto se entiende que todo lo que tenemos en la actualidad son medios para poder acercarnos, medios para ir acortando esta distancia de ahí entre el Dios y la criatura, entre Jesús y nosotros, pero una distancia de vida. Vuelvo a repetir, no es distancia de espacio, sino es de vida. En la segunda etapa de este acercamiento hacia Dios, o sea, tiene comienzo prácticamente después del pecado original. O sea, Dios hace la promesa de un redentor y su justificación y santidad dependerán entonces de la fe, de la adhesión a dicha promesa. Y todo se basa en lo que el mismo Adán transmite a sus descendientes. Pero el punto principal es creer en la promesa de ese redentor. Y en esa promesa es donde se basa prácticamente la fe, la santidad del hombre antes del diluvio. En esa esperanza de aquella promesa que Adán les transmite. Porque Adán es el que lleva esta noticia a todos sus descendientes. Dice, el hombre, aunque había perdido ya el conocimiento de su creador, sin embargo, lo poco que su inteligencia humana alcanzaba a recordar, bastó por algún tiempo para hacer que el hombre permaneciera fiel a dicha promesa. Aquí, el hombre es el ser más necesitado y debe hacer las primeras prácticas de culto. Recordemos el ofrecimiento de las primicias de su trabajo, que lo vemos manifestado en el Génesis como las ofrendas que hacían Caín y Abel. Uno era agricultor y el otro era ganadero. O sea, se entiende, ¿no? Creador de ganado. Y el otro cultivaba la tierra. En esto, simplemente saliéndome un poquito del tema, pero creo que como una pequeña dosis cultural, todo lo que nos dicen, todo lo que nos quieren poner en la mente del hombre primitivo, el hombre que prácticamente un salvaje, el hombre que tenía prácticamente todo, se basaba en la fuerza, en la brutalidad del hombre. O sea, todo aquello era total y absolutamente equivocado, porque el hombre desde el inicio tiene el conocimiento del cultivo, conocimiento del crear el ganado, el conocimiento de hacer ciudades, vivir en comunidad y vivir como ser humano. Unos comportándose bien y otros comportándose mal. Unos viviendo con sus miserias y otros con sus virtudes. O sea, uno era ganadero, otro era agricultor. Son hijos de Adán. Por lo tanto, desde el inicio, el hombre tenía siempre el recuerdo o el conocimiento que Dios le había permitido conservar de poder dominar la tierra. El hombre actuaba o con sus virtudes, o sea, Abel y todos los descendientes de Adán que fueron los que no se contaminaron con más culpas o vivieron con sus miserias, Caín con la soberbia, con la envidia y asesinando a su hermano. Entonces, por eso es que desde ese momento el hombre es más necesitado. El hombre empieza a darle culto al Creador, o sea, por medio de estos ofrecimientos,
Y después del exterminio de la raza humana por el diluvio, que no viene al caso entrar en esto de los porqués, entonces Dios decide ya formarse un pueblo para que a través de ese pueblo a poder dar reglas, empezar a dirigir nuevamente al hombre para que se vaya cada vez acercando más a él, ¿sí? Todo esto es para ir preparando el advenimiento del Mesías. Ahora, a través del tiempo, el hombre ya no sigue nada más las inspiraciones de Dios, sino ahora Dios decide darle una ley escrita, una ley ya formal, que sabemos que esto se cumple con Moisés, allá en las tablas de la ley, ¿sí? Y esto es que si decidió darle una ley, es porque el hombre había perdido su principio y por lo tanto se había extraviado los medios y el fin. Y el hombre iba cada vez peor, cada vez iba empeorando más. Por lo tanto, había que ponerle una regla que le dijera lo que era bueno, lo que era malo. Entonces ahora el hombre ya no tiene excusa. Y esto es interesante porque San Pablo nos dice algo ya, claro, después de Jesús, nos dice que la ley no justifica. Y dice, la ley no me justifica. O sea, la santidad en el hombre no está dada por el cumplimiento de la ley, sino dice, la ley me hace reo de pecado, porque ahora la ley ya me marca lo que es pecado. ¿Sí? En fin. Entonces, la ley es medio para poder llegar a un fin. O sea, lo importante para el hombre sería o el principio, que ya dijimos en Adán, esa unidad, esa unión con Dios, o el fin, que el fin es a lo que estamos destinados. Pero entre estos dos, como se había abierto una brecha, entonces se necesitó un medio. Y ese medio es en Dios la redención y la santificación. Ese medio en nosotros es el acercamiento, el culto, la oración, o sea, para irnos tomando los medios de Dios como propios. La tercera etapa, ¿qué es esto que hemos estado diciendo hasta ahorita? ¿Sí? O sea, después de este tiempo viene el Mesías, viene Jesús, y el cual nos deja no solo el ejemplo de su vida, no solo nos deja su predicación, o sea, su evangelio, nos deja su pasión, sus sufrimientos, su muerte, su resurrección, sino que funda su iglesia. Una iglesia en donde instituye sacramentos que son medios más potentes, más fuertes para poder llegar a salvarse el hombre y poder llegar a restituirse, ¿sí? Para poder llegar a restituirlo. O sea, el primer lugar de la primera finalidad que Dios tiene con la redención es restituirle al hombre la vida divina. Y esto lo empieza a hacer desde el inicio por medio del sacramento del bautismo, que es el que nos restituye esta vida divina, esa germen, ese injerto de vida divina en nosotros. ¿Sí? Y ahora, esta vida divina, o sea, tenemos que irla haciendo crecer. Y este crecimiento lo vamos a ir haciendo a través del cumplimiento de su voluntad, o sea, cumpliendo los mandamientos. Nos da también la gracia santificante y nos da los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo esto nos deja su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre como alimento, nos deja la Eucaristía. Entonces, o sea, vamos a ir acercándonos a una vida de intimidad más estrecha con Dios que los que tenía en el Antiguo Testamento.
Los del Antiguo Testamento tenían más entrega, más medios para acercarse a Dios que los de antes del diluvio. O sea, se ve cómo va habiendo una continuidad y un crecimiento en esta revelación que Dios hace de sí mismo y que Dios hace de lo que quiere de nosotros, ¿no? En esta etapa se obtienen santidades muy altas, pues aquí ya está actuando la gracia, cosa que en el Antiguo Testamento la gracia estaba muerta para todos los hombres. Ninguno, ningún ser del Antiguo Testamento pudo entrar al cielo. Ninguno, ni siquiera San José, porque todos estaban muertos a la gracia. Santidades humanas tan grandes como la de San José, pero que privados de la gracia no tenían el acceso al cielo. Y esto nos lo corrobora tanto en los escritos de Luisa, nuestra Madre Santísima, diciendo que ella acompañó a su hijo al seno de Abraham después de la muerte para sacar a todas las almas de los buenos, de los justos que estaban ahí. Y dice ella, entre ellos salía nuestro amado José. O sea, está dando la certificación de que José estaba ahí esperando la redención. Y hay otras videntes, otras revelaciones que también nos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, prácticamente el acercamiento con Dios ahora se hace cada vez más grande, más grande. Y llega a un punto tan alto que son la unificación de voluntades, o sea, dos voluntades juntas en San Juan de la Cruz, o la encarnación mística en Conchita Cabrera de Armida, donde Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo. Ya estamos hablando de santidades enormes, de santidades muy altas, pero todavía humanas, donde se cumple aquello de que el que me ama, el que cumple mi palabra, vendremos a él y habitaremos en él. O sea, es la inhabitación de la Santísima Trinidad en la criatura. Pero es inhabitación, es habitar en ella, no volverse uno con ella, no actuar a través de ella. Ejemplo de esto, o sea, es Jesús diciéndole ahí a los fariseos, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. O sea, ahí nos está diciendo que es el Padre, todo lo que el Padre es, todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre quiere, se está llevando a cabo a través de los actos de la humanidad del Verbo. O sea, son dos actos juntos. Un ejemplo más actual, el sacerdote cuando imparte un sacramento. El sacerdote en la Eucaristía, ¿quién es el que consagra? ¿El sacerdote? No. Entonces Jesús tampoco. Ni es el hombre solo, ni es Jesús solo. Es el hombre unido con Dios. El hombre pone los movimientos, pone las palabras, y a través de esos movimientos y de esas palabras, Jesús pone su acto creador y crea en la hostia su misma vida. Eso es un acto ya más allá de la santidad humana, más allá de la santidad de la gracia, más allá de lo que hemos alcanzado a través de la oración, de los sacramentos, de las prácticas religiosas. Este es un punto en donde se necesita que haya una ordenación, que haya eh, por parte de la Iglesia, o sea, que haya un acto en donde se ponga en los actos de la criatura, el cuerpo de la criatura, en función, una consagración. Eso que el sacerdote tiene, pero nada más en los momentos en que haga uso de eso, en los sacramentos, en sus funciones de sacerdote, eso es lo que sería llegar
a vivir en la divina voluntad lo que María pudo, lo que Jesús pudo y lo que Adán en la primera etapa de su vida también lo logró. Entonces, San Juan de la Cruz, Conchita Cabrera de Armida, son los dos puntos quizá más altos de santidad humana. Hay muchos otros, o sea, podríamos hablar de Padre Pío, de personas estigmatizadas, en fin, de personas que han llevado las virtudes en grados superlativo, pero la inhabitación, que lo más probable es que se haya dado en ellos, pero lo tenemos muy explícito en ellos dos. Ahora, aunque lo verdaderamente impresionante, por ejemplo, con Conchita Cabrera de Armida, es que no es una mujer consagrada, sino una mujer laica, casada, madre de muchos hijos, y siendo por eso el ejemplo claro de que la santidad y la unión con Dios no requiere de ningún tipo de vida en especial, de ningún tipo de consagración, de ningún tipo de largas y largas oraciones o de largas prácticas religiosas, sino que es esa intención, esa disposición de poderse unir con el Creador. Por último, la cuarta etapa. O sea, esta cuarta etapa que hemos ido mencionando, y dice ahora, todo lo anterior, no importa lo grande que sea, no es suficiente para restituir al hombre su punto de origen. Y esto nos lo dice Jesús en los escritos de Luisa de la siguiente manera. Nos dice que con toda la creación y con toda la redención, la santidad en el hombre es incompleta. O sea, no ha llegado al punto de origen, no ha llegado al punto final. Estamos en ese intermedio que ya habíamos dicho, que es la santidad humana a través de estas etapas. Pero ahora llegamos al final. Empezamos por el principio en Jesús, María y Adán. Seguimos en el medio por el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas, llegamos a Jesús, a los santos que ha habido desde Jesús hasta la fecha, y ahora llegamos a la cuarta etapa. Esta cuarta etapa que es el final. Y en ella, volvemos a repetirlo, donde todo lo anterior, no importa lo grande que sea, podríamos hablar de San José quizá como la santidad más elevada. Podemos hablar de lo que habíamos dicho, Conchita Cabrera de Armida, San Juan de la Cruz y todos los demás santos. Es totalmente camino todavía. Y es hasta el año de 1865 en que Dios decide hacer partícipe a la familia humana de la totalidad de bienes que contiene su tercera gran obra, que es la obra de la santificación. Aunque, dicho aparte, podríamos decir que la santificación entra prácticamente dentro de esta santidad humana que hemos ido viendo. Santidad humana ya fortificada con la gracia. Bueno, pero en algún escrito de Luisa, Jesús le revela que con todo y esto, si el hombre no toma la acción de la divina voluntad, todavía no llega a la santidad deseada por él. Por lo tanto, podríamos poner que son 4 obras: la creación, la redención, la santificación y la obra de la divinización de la criatura, que está llevada a cabo a través de la divina voluntad. Una divina voluntad obrante en el ser humano. Dice, o sea que es darle nuevamente al hombre la voluntad divina para que se pueda llevar a cabo el establecimiento del reino de Dios, que es el fiat voluntas tua, el hágase tu voluntad. La petición que está inscrita en el Padre Nuestro, que es esa oración que Jesús nos deja para estar pidiendo continuamente el advenimiento
del reino de Dios. Y el reino de Dios es el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ahora, esto se inicia prácticamente con el nacimiento de Luisa Picarreta, ¿sí? Que es en este año, 1865. Así que es este reino en una criatura, pero salida del pecado original. Es una criatura que pertenece a la estirpe común, a la estirpe normal de nosotros, ¿sí? Y que por lo tanto es necesitada de los sacramentos para ser incorporada en la iglesia. Y que ahora, gracias a la divina voluntad que les es dada en don, porque se supo conservar siempre en lo que Jesús le manifestó, sin hacer nunca uso de su voluntad humana. Aquí que no se entienda que no actúa con la voluntad humana, porque eso es, hemos equivocado la forma de poderlo entender. Lo que nos quiere decir es que no hagamos uso de los atributos de la voluntad humana. La voluntad humana tiene que seguir actuando. Es la que va a hacer que en nosotros actúe la divina voluntad. La divina voluntad por sí misma no puede actuar en nosotros. Tiene que ser movida por la voluntad humana, y la voluntad humana, dotada con todo lo que la voluntad divina contiene, es la que va a poner en movimiento ahora a la voluntad divina para que los atributos de la voluntad divina se pongan en los actos de la criatura. Por lo tanto, los actos de la criatura se convertirán en actos divinos. Así que bueno, creo que así. Ahora vamos a los escritos ya de Luisa. Vamos al libro 11, la lectura 29, donde Jesús nos dice: hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Solamente de esta manera el alma puede olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiere Él, sino porque Él lo quiere hacer junto con nosotros. Y esta es la verdadera oración. Esta es la oración de Jesús, es la oración de María, es el fundir todo el ser de Dios, ¿sí? Fundirnos en el ser de Dios para dejar que Él sea todo, todo en nosotros. ¿Extraño? Puede ser, pero entonces nos parecerán muy extrañas las siguientes palabras de Jesús, en los cuales se demuestra lo antes mencionado en el Evangelio. O sea, nos dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, dice Jesús, y aún no me habéis conocido. ¿Y esto por qué lo dice? Porque Felipe le dice: oye, enséñanos al Padre y eso nos basta. Y entonces Jesús le dice: oye, que no llevo 3 años contigo y todavía no sabes quién soy, todavía no sabes quién es el Padre. Quien me ve a mí, ve también al Padre. Pues entonces, ¿cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo. El Padre que está en mí, Él mismo hace conmigo las obras que yo hago. ¿Cómo no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Creedlo al menos por las obras que hago. ¿Sí? En verdad os digo, que quien cree en mí, ese hará también las obras que yo hago, y las hará todavía mayores. Esto quiero puntualizarlo. O sea, porque somos muy dados a decir: es Jesús quien hace en mí. Es que yo repito la vida de Jesús en mí. Es que Jesús está caminando en mí, Jesús está comiendo en mí. No, 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 por favor.
No nos despersonalicemos, porque entonces estamos quitando la finalidad que Jesús tiene con nosotros. O sea, que seamos una relación de amor a la par. Él no quiere venir a usurparme, Él no quiere venir a ser yo. Él quiere que yo tenga lo mismo que Él tiene. Él me quiere comunicar todo lo que Él tiene para que ahora yo actúe, pero de la misma manera que Él actuó. Y esa manera que Él actuó es la misma manera en que el Padre actúa. Vamos a tratar de ponerlo en claro. Dice, el Hijo, o sea, Él no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Pero lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. O sea, lo que hace Él, lo hace el Hijo. ¿Cómo es que lo puede hacer el Hijo? Porque tienen las mismas dotes, los mismos atributos, la misma naturaleza del Padre. Si no tuviera esas cualidades, el Hijo no podría hacer lo que hace el Padre, pero lo está haciendo el Hijo. Entonces, nosotros, en el momento en que la divina voluntad nos comunique todo lo que ella es, que ya dijimos que es unidad, y la divina voluntad contiene todo, contiene la naturaleza divina, la vida divina, la santidad, la omnipotencia, todos los atributos de Dios, y contiene todos los actos de Dios. Recordemos que la voluntad es el motor del ser. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, todo lo que Jesús hizo, fue movido por la voluntad divina. Entonces, el movimiento de los actos, de los milagros de Jesús, el movimiento del sufrimiento de Jesús, el movimiento de su vida oculta, todo está en la divina voluntad. Y aparte, la divina voluntad es como el almacén de todos los actos del ser. O sea, en la divina voluntad está la generación del Verbo eterno, la procedencia del Espíritu Santo, la encarnación del Verbo. Y como efecto de estas tres acciones, generación, procedencia y encarnación, como efecto de ellos viene creación, redención, santificación y ahora divinización de la criatura. Lógico, en el momento que la divina voluntad se da como vida en la criatura, ahora la criatura toma de esa divina voluntad todo lo que tomó Jesús para obrar. Y lo mismo que hizo Jesús con sus obras, ahora lo hago yo con mis obras. Pero es exactamente lo mismo. Pero no es Jesús viniendo a usurparme, sino es Jesús poniendo todo lo suyo y por lo tanto yo puedo decir lo que estoy haciendo lo está haciendo Jesús, claro, porque es exactamente el mismo acto. No importa que Jesús haya estado predicando y yo esté comiendo. Se le está dando al Padre la gloria, el amor, la retribución por toda la familia humana. Y yo comiendo le estoy dando al Padre la gloria, el amor, la retribución de toda la familia humana. Jesús estuvo sufriendo para reparar, para darle, restituirle la fuerza al hombre. Yo, con estar caminando, estoy repitiendo lo mismo que él hizo y estoy dándole la fuerza y sufriendo todo para restituir la fuerza al hombre. O sea, por eso en el catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que tenemos que continuar y cumplir en nosotros todos los estados y misterios de Jesús. Y por eso mismo se nos dice en el mismo catecismo que estamos llamados a hacer una sola cosa con Él.
Y por eso en los escritos de Luisa nos dice que ya no hay tuyo ni mío, todo es nuestro, que lo que hace el hombre lo hace Dios, que lo que hace Dios lo hace el hombre, que lo que quiere Dios lo quiere el hombre, que lo que el hombre quiere lo quiere Dios. Somos uno, ¿sí? Entonces, con esto tenemos una perfecta descripción de lo que es la verdadera oración, que es la fusión del hombre con Dios, para hacer que Dios sea todo en el hombre y Él haga todo. O sea, debemos entender que cualquier acción realizada de esta manera, o sea, en la divina voluntad, no solo se vuelve oración perfecta, sino que es amor, adoración, alabanza, gloria, reconocimiento, agradecimiento, etcétera. Y si esto lo entiendo, voy a entender algo que ahora está muy de moda y que se ha difundido por todos lados, que es la famosa reparación. Y estamos como haciendo particularizando la acción de reparar, cuando que la reparación perfecta es esta. La reparación no es condolerme con Jesús. La reparación no es dolerme por lo que Él sufrió. La reparación no es decirle, Señor, cómo te amo, cómo me amas. Eh, te sujetaste a la muerte, te flagelaron, te coronaron de espinas. No, no, eso es real, sí, pero no es la reparación. Reparación es darle a Jesús todo en la finalidad por la cual Él sufrió. Y Él nos dice en los escritos de Luisa que Él hubiera querido sufrir otra pasión más o otras pasiones con tal de quitar todo el sufrimiento del hombre. Incluso quería quitar el purgatorio y el infierno, pero eso no le fue concedido por la majestad divina, o sea, por el Padre. Pero Él quería sufrir más con tal de lograr que el hombre llegara a ese punto de estar con Él en totalidad. Bueno, pues eso es lo que Él requiere como reparación, que vea que todo lo que sufrió tuvo éxito, que todo lo que sufrió se cumple y que ahora el hombre es lo que Él deseó que fuera, o sea, igual que Él, hombre, Dios. En el libro 20, la lectura 4, nos dice lo siguiente: Hija mía, donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. Así que estando en ti, su fuente, tus pensamientos, tus miradas, tus palabras, tu latido y aún tus movimientos, todos son amor y oración. Todo. El latido, el parpadeo, el movimiento de mi corazón, el movimiento de mis órganos, todo es oración. Esta es la verdadera oración. Y nos continúa y dice, no es la forma de las palabras lo que forma la oración, no, es mi voluntad obrante que dominando todo tu ser forma, perdón, un segundo. Dice que dominando todo tu ser forma de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos y movimientos tantas fuentes que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo en su mudo lenguaje, rezan, aman, adoran, bendicen, hace hacer lo que es santo, lo que pertenece al ser divino.
Creo que más claro prácticamente no hay forma de poderlo entender. Por último, en estos 5 minutos que nos quedan, dice, hay una oración que es necesario como puntualizar también, que es la oración de petición. La oración de petición nace de la carencia. O sea, el hombre pide, ¿por qué? Porque carece de algo, ¿sí? Entonces ahora Jesús nos va a decir algo que es importante. Dice, cuando el reino de la divina voluntad tenga su dominio sobre la tierra, en medio de las criaturas, también en la tierra habrá orden perfecto y bello. Así que desterrada será la pobreza, la infelicidad, las necesidades, los males de los hijos de mi voluntad. Si los hijos de mi querer no abundaran de todo, se podría decir que mi voluntad es pobre y no tiene potencia de volver felices a los hijos de su reino, lo que no será jamás. ¿Sí? Lo que no será jamás. Los hijos de mi reino serán felices y abundarán en todo. Así que cada uno posee a plenitud la plenitud de los bienes y plena felicidad. En el reino del fiat divino, el reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores. Y esto no solo en la parte espiritual, sino también en la parte corporal, o sea, en la materia. Porque dice, también el cuerpo habrá muchas modificaciones, ¿sí? Y también la naturaleza volverá al mismo punto de servir al hombre. Probablemente alguien pueda llegar a pensar o a decir que el mismo Jesús nos enseñó a rezar con palabras en el Padre Nuestro. Nada más que no hemos todavía comprendido que el Padre Nuestro no es una oración. El Padre Nuestro, en primer lugar, es una promesa, la promesa del reino de la divina voluntad aquí. Y segundo, es un plan de vida. O sea, el Padre Nuestro debería de ser nuestro plan de vida y no una recitación, que es lo que hemos hecho del Padre Nuestro, ¿sí? ¿Qué más decir de esto? Pues yo creo que realmente con esto terminamos esta parte introductoria de la oración, estas etapas que tenemos, y ya empezamos a vislumbrar un poco lo que sería la oración realmente en la divina voluntad.